decidas amar como tu prójimo, tú lo conoces a Dios. La intención de Dios es que a través del proceso que tú estás viviendo te hagas fuerte. Una máxima para morir por ti. Dios te dedica a derramar su sangre. Estuve el resto de la semana estudiando un poco. Mientras estábamos ahí despidiendo al año nuevo, despidiendo al año viejo y iniciando un año nuevo, yo tenía mi tiempo a solas con el Señor y le decía: Señor, gracias porque tú nos guardaste. Tú fuiste fiel con tu palabra. Nos cuidaste en el momento de la angustia. Estuviste con nosotros en todo momento. Sé que si en esta mañana le preguntara a alguien si registra un momento en el que Dios lo haya dejado solo, creo que es imposible. Porque algunos dicen: Dios no ha hecho nada conmigo. Pero cuando yo miro y veo que lamentablemente a muchos de mi alrededor no se le ha dado la oportunidad que Dios nos ha dado a ti y a mí, ya tenemos la primera evidencia para darle gracias a Dios. Quizás algunos dirían: fui mal padre, fui mala madre, pero tengo buenos hijos. Tengo que darle gracias a Dios por eso. Quizás algunos dirían: fui infiel en un momento, pero Dios permaneció fiel. Tengo que darle gracias a Dios por eso. Solamente el simple hecho de darme cuenta que todavía continúo recto es evidencia, prueba, hermano, de que tenemos suficiente por qué estar agradecido con el Señor. Hoy quiero poder ministrar el resto de esta semana. Dios me hablaba de algo y yo quiero poder fluir en esta mañana bajo un tema el cual tiene por nombre el cumplimiento de un pacto. Es una mañana de cumplir un pacto. Mira bien el que tiene por decir: yo soy el cumplimiento de un nuevo pacto. Yo soy un pacto, realmente soy un propósito. Dios tiene algo conmigo. ¿Sabe? Cuando yo miro la Biblia, me doy cuenta que Dios es un Dios de pacto. Lo primero que necesitamos entender es eso: Dios es un Dios de pacto. Vamos al libro de Génesis en adelante y nos encontramos que Dios todo el tiempo está haciendo un pacto con el hombre, buscando la manera de siempre tener relación con nosotros. O sea que se puede entender que no es consecuencia, o quizás no es selección de Dios, de que en estos momentos muchos de nosotros que estemos presentando algunos problemas. Porque Dios a través de su palabra ha mantenido un pacto. Ahora nosotros somos los que debemos abogar por ver el cumplimiento de ese pacto. Voy al libro de Génesis y me encuentro que Dios tuvo un pacto con Adán. Luego veo que Dios tuvo un pacto con Abraham de una tierra que fluye leche y miel. Voy más adelante y veo que Dios a Moisés le dio un pacto. Veo que aún a Moisés Dios le dio un pacto y a través de Jesús hay un nuevo pacto. O sea que todo el tiempo Dios está estableciendo un pacto. Cuando miro la palabra me doy cuenta que Dios es un Dios de pacto. Ahora Dios es fiel a su palabra y a lo que ha prometido. ¿Cuántos lo saben? Amén. La fidelidad de Dios se ve representada a través del cumplimiento de algo establecido por Él. Quiero aprovechar la oportunidad antes de poner esta palabra tal como lo he recibido para hacerte entender algo. Dios está comprometido con su palabra. A veces nosotros creemos que Dios está comprometido con nuestros anhelos o lo que queremos ver nosotros en este tiempo. Hay algunos que equivocadamente a veces dicen: Dios tiene que hacerlo así porque Él sabe que yo soy bueno. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirte: no, hermano, las cosas en el Evangelio no son tan así. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido, no contigo y conmigo, con su palabra. Este año puede ser un año de cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido en su palabra. Amén. Aleluya. Todas las palabras que Dios deja establecidas en su palabra solamente anuncian algo, y es que Él es un Dios de pacto. Ahora, presta atención. Nosotros los hombres quizás prometemos e incumplimos, pero Dios cumple todo lo que Él promete. Amén. Entonces el año pasado fue un año donde hicimos muchas promesas, donde prometimos que íbamos a hacer muchas cosas. Y hoy quizás nos sentimos un poco entristecidos
Cuando nos damos cuenta que estamos entrando al año nuevo y todavía no he cumplido todo lo que dije que iba a hacer. ¿Saben? Nosotros somos hombres llenos de metas y propósitos. ¿Cuántos tienen metas y propósitos? Amén. Todos queremos ver el cumplimiento de un propósito de Dios en nuestra vida. Pero basta solamente que podamos entender, hermano, que la voluntad de Dios sigue siendo el pilar esencial en nuestra vida para que podamos entender qué quiere Dios en estos tiempos para con nosotros. Nosotros quizás podemos fallar, pero Dios en su palabra no falla. Él permanece. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo tiene su cumplimiento. Lo que Él dijo es un pacto. Lo que Él dijo es un compromiso. Por eso en esta mañana yo quiero poder ministrar bajo el tema el cumplimiento de un pacto. Yo quiero poder intimar en este tema que me mantuvo bastante ocupado el resto de esta semana. Y vamos a estar fluyendo sobre el cumplimiento de un pacto. Ojo, hablo de un cumplimiento, ¿por qué? Porque lamentablemente no todos los pactos que se hacen llegan a cumplirse. Muchas veces conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, pero nos falta el darle cumplimiento a eso que Dios nos ha dicho. Yo voy al libro de Éxodo y veo que mientras Moisés está al frente del pueblo de Israel, Dios establece un pacto con ellos y le habla de las bendiciones de la obediencia, pero le habla de las consecuencias de la desobediencia. O sea que Dios siempre, en todo momento, está anunciando cuál es el pacto que quiere ver en nosotros, pero que también nos deja también las consecuencias que puede pasar si nosotros rompemos ese pacto. Me encanta la manera en la que el salmista David deja detallado en este salmo que a pesar de Dios ser un Dios misericordioso, hay momentos donde no sentimos ese respaldo de parte de Dios por la razón de no guardar un pacto. Si miramos detalladamente el versículo 10, te vas a dar cuenta que la palabra dice que toda la senda de Jehová son misericordias y verdad. O sea, esto defiende que realmente se equivoca la gente cuando cree que de Dios puede salir algo malo. Se equivoca la gente cuando dice que realmente, porque si Dios es tan bueno, permite todas estas cosas. El salmista en el Salmo 25, en este verso 10, está diciendo que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Ahora, deja bien detallado, hermano, ¿cuál es la evidencia o la razón por la cual muchas veces la persona no recibe esta misericordia o ve el cumplimiento de ese pacto? Y habla el salmista que son para los que guardan su pacto. El pacto más vigente que tenemos usted y yo en esta mañana, el cual debemos abogar, cumplir y establecer siempre en nuestra vida, es la palabra que Dios ha puesto en su mano. Dios está comprometido con lo que ha dicho en su palabra, pero usted y yo estamos comprometidos a cumplir todo lo que Él nos ha dicho si queremos que este año sea bueno. Cuando yo veo que Josué, en medio de ese escenario, quizás algo nervioso porque sentía que Dios lo estaba llamando a algo en lo que él no estaba preparado. Quizás Josué, cuando recibe el llamamiento, recuerde que fue el sucesor de Moisés. Me imagino que cuando Josué mira, se da cuenta es que yo simplemente era un siervo, pero ahora veo que Dios me está poniendo en la cabeza de un ejército. Uno de esos momentos en el que muchas veces nos sentimos que no estamos preparados para acatar una visión, o no nos sentimos completamente preparados para recibir algo grande de parte de Dios. Y ayer, mientras teníamos el tiempo acá con los líderes, decíamos algo: hermano, yo quiero que usted entienda que Dios no está buscando gente preparada. Dios está buscando corazones dispuestos, gente que estén dispuestas a darle cumplimiento a un pacto que Él ha establecido en su palabra, personas que entiendan que realmente estamos dispuestos a pactar con lo que Dios ha establecido en su palabra para realmente vivir de una manera que a Él le agrade. Ese es el pacto mío y tuyo. Aleluya. Vivir solamente para Dios es el pacto que nosotros establecemos. Si miramos detalladamente desde el punto eclesiástico, usted se va a dar cuenta cómo comienza el Evangelio de Cristo: haciendo un pacto. Lo que nosotros llamamos como la oración de fe es un momento donde el hombre se arrepiente de sus pecados y a partir de ese momento
hace un pacto de vivir consagrado para Dios y de vivir en santidad para el Señor. El pacto más vigente que tenemos, lo más físico, es la palabra de Dios en esta hora. Esa que aún en ese momento donde Dios tuvo que inculcarle a Josué y decirle, esfuérzate y sé valiente, más de 3 veces se lo repitió. Y luego le digo, mira, procura que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche puedas meditar en él. Y dice la palabra, y hará Jehová prosperar tu camino, y todo lo que hagas te va a salir bien. Realmente ese es el pacto. Dios dice, procura vivir de la manera en la que está en tu manual de instrucciones. Si realmente queremos experimentar un cambio en nuestra vida, si realmente queremos experimentar algo nuevo en nuestra vida, creo que es una mañana poder decir, no quiero una Biblia leída, quiero una Biblia cumplida en mi vida. Aleluya. No quiero una Biblia estudiada, quiero una Biblia que se viva a través de mi persona. Quizás es una mañana en la que muchos de nosotros diríamos, Dios ha prometido muchas cosas a mi vida, todavía no se ha cumplido muchas de ellas. Y estoy esperando el cumplimiento de esa palabra. Es el momento donde muchos dirían, ¿acaso olvidó Dios de lo que me dijo? ¿O acaso Dios se arrepintió de lo que un día estableció sobre mí? No, hermano. La palabra dice que los dones de Dios son irrevocables. O sea que lo que Dios te atribuye, lo que Dios te regala, solamente somos nosotros los que lo perdemos. Su palabra sigue estando ahí. El apóstol Pedro decía algo para estos tiempos. Y es que Dios no retarda su promesa, aunque muchos la tengan por tardanza. ¿Sabe? Yo pudiera decirle en esta mañana que con todos los conflictos que ahora mismo estamos viviendo en este momento, hay un escenario, hay un mundo caído ahora. Y algunos se atormentarían, se preocuparían, porque el hombre, recuerde que siempre piensa ansiosamente por el mañana. La preocupación de muchos de nosotros es qué comeremos o qué vestiremos, cómo va a ser este año entrante, o habrá algún cambio en esta nación, habrá algún cambio en nuestra vida. Esas son las preguntas. El hombre siempre está mirando hacia el futuro, a lo que va a pasar mañana. Pero cuando realmente usted establece un pacto con el Señor, como dijo Pablo, de decir, ya no soy el que vive, sino que ahora es Cristo quien vive en mí. Hermano, perdone, usted vive de una manera despreocupada. Gloria a Dios. ¿Sabe? A veces la gente me dice, tú caminas como si estuvieras en una burbuja. Digo, no, es que yo hice un pacto un día y le dije a Dios, yo te voy a servir. Así que de ese entonces, lo que quiera que pase en mi vida no va a pasar sin antes estar escrito en la agenda de Dios. Amén. Usted y yo caminamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Por eso nuestro pacto debe estar fundamentado en alinearnos cada día más a lo que Dios espera en nosotros, para poder ver ese cumplimiento. ¿Dice usted amén? Amén. Amén. El salmista está dejando bien detallado eso. Siempre ha sido algo polémico para los hombres entender que realmente Dios puede ser un Dios benevolente, misericordioso, bondadoso. Amén. Cuando yo miro el escenario en el que terminamos ahora mismo y vemos que todo es malo, hermano. Pero si voy al libro de Génesis me doy cuenta que cuando Dios estableció su pacto, no siempre fue así. La palabra dice que cuando Dios creó todas las cosas, eso fue bueno y en gran manera. El pacto de Dios fue sempiterno, es sempiterno. Cuando Dios le da cumplimiento a su palabra, Dios lo que está diciendo es que yo tengo este propósito para ti, pero de ti depende si realmente hay cumplimiento. En Génesis percibimos el diseño perfecto y absoluto de Dios en su creación. Dios establece un pacto con el hombre de que si realmente te alimentas del árbol de la vida, jamás vas a morir. Pero el hombre quebró ese pacto el día que probó el árbol del bien, el mal y la ciencia. Desde ese día la muerte nos alcanzó. O sea que Dios estableció un pacto, pero nuestras decisiones quiebran los pactos. Es un tiempo quizás muy difícil para muchos de nosotros tomar decisiones apresuradas, sin antes indagar o militar si realmente es esto lo que Dios quiere. Para ninguna manera
manera es intención de Dios de que nosotros tropecemos con la misma piedra como muchas veces que hacemos. No es intención de Dios de que nosotros sigamos viviendo de una manera como la vida pasada, porque Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios que renueva, es un Dios que transforma, es un Dios que regenera. O sea que no se puede entender de que yo en este 2026 continúe viviendo de la misma manera que viví el año pasado, sino que realmente en mi vida debe haber una evidencia de que realmente ha habido un cambio. Porque donde Cristo llega realmente todas las cosas cambian. ¿Por qué? Porque sale a fluir que hay un pacto de que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas Dios las hace nuevas. Yo no sé qué es lo nuevo que Dios trae en este año, pero creo que si usted y yo procuramos serle fieles al pacto que Dios ha establecido en su palabra, es muy difícil que este año termine mal. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas cosas nos prometemos? Y lamentablemente nos disgustamos cuando no cumplimos ninguna de ellas. Hoy se ha hecho algo sencillo, algo rutinario. Todos los fines de año la gente se felicita. La gente dice bendiciones, prosperidad, mucha salud en este año nuevo. Sin embargo, esos mismos que declaran esa palabra entran al año de una manera que ellos mismos se preguntan: ¿cómo puede ser que yo sea capaz de declarar sobre alguien algo que todavía no haya recibido? ¿Cómo puede ser posible que yo realmente anuncie benevolencia cuando todo lo que está sucediendo en mi vida es malo? Y realmente el llamado que Dios nos hace es a buscar la manera de darle cumplimiento a un pacto. Las sendas de Dios, todas las sendas de Dios, siguen siendo misericordia y verdad, pero es para los que guardan su pacto. Gloria a Dios. Yo no sé si en esta mañana alguien va a salir de este lugar diciendo: Señor, yo quiero guardar todo lo que tú has dicho. Yo Aleluya. quiero vivir de una manera como está establecido en tu palabra. El hombre, en el libro de Génesis, al alimentarse del pecado, se quebró ese pacto eterno. Ahora la pregunta pudiera ser: pastor, ¿cómo yo puedo abogar o velar para que el cumplimiento del pacto en mi vida se haga? Ahí está el número uno: tus decisiones. Gloria a Dios. ¿Por qué estás decidiendo en este año? Ya te sentaste a solas con el Señor y le dijiste: Señor, yo voy a soltar todas estas cosas Santo. para empezar a caminar de una manera que a ti te agrade. Gloria a Dios. Ya en algún momento dijiste: Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y guía mis pensamientos, guíame en el camino eterno porque te quiero ser fiel. Gloria a Dios. Amén. Cuando yo miro todas estas cosas, nos damos cuenta que nosotros como hombres, como iglesia, seguidores de Cristo, debemos vivir en una continua regeneración, siempre buscando la manera de quitar todo lo que esté de más en nuestra vida para poder emanciparnos en lo que Dios quiere hacer. Es muy difícil que alguien pueda esperar que nos vaya bien cuando realmente continuamos violentando todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Hoy en día el Evangelio es algo polémico porque la gente cree que el Evangelio solamente se trata de conocimiento, de teología, de entendimiento de la palabra, de sabiduría. Y yo le diría que todas esas cosas, aunque son necesarias muchas veces, que están de más. Porque lo que Dios necesita en este tiempo sean personas que caminen bajo el cumplimiento de su palabra. Gloria a Dios. Lo que Dios necesita es personas que antes de predicar una palabra, ellos sean la palabra. Pablo daba un consejo a Timoteo que abogaba por un obispado, abogaba por un ministerio, un pastorado. Y el Señor le decía a Timoteo, Pablo a través le decía a Timoteo: necesitas tener testimonio. Por eso realmente usted se va a dar cuenta que dice: los que guardan el pacto y sus testimonios. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra vida refleja realmente a qué dimensión estamos o cuál es la cercanía que tenemos con Dios. Cuando yo miro la historia de Sansón, ¿cuántos conocen la historia? Amén. Yo miro que Dios con Sansón tenía un pacto. Y quiero aclarar algo.
La fuerza que Sansón tenía no provenía de su cabello, como a veces se malinterpreta. La fuerza que recibía Sansón se debía a que en él desde muy pequeño había un pacto. La palabra dice en Números capítulo 6, si más no me equivoco, ahí estaba el voto del nazareo o el nazareno. Dice la palabra que las personas nazareo o nazareno eran personas que vivían de una manera diferente. Porque eran aquellos niños que antes de nacer, antes de dar a luz, ya se habían presentado para Dios. Ya se habían apartado para Dios. Ya sus padres habían hecho un pacto. ¿Se acuerdan de la historia de Ana? Cuando Ana entró al templo y ahí con madura de alma, sabiendo que jamás había tenido un hijo, le dijo: Señor, si tú me regalas un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. Ahí Ana estableció un pacto. ¿Y tuvo su niño, sí o no? Amén. Y en ese mismo momento, cuando el niño nació, ¿qué hizo Ana? Fue el cumplimiento del pacto. Amén. Gloria a Se lo Dios. entregó a él y le dijo: aquí está Samuel. Amén. Yo veo la historia de Sansón y a veces digo: Dios mío, pero a veces, perdón usted la palabra, a veces somos un poco ignorantes. A veces sabemos lo que hacemos. A veces sabemos las decisiones que estamos tomando, hacia dónde nos conlleva. Pero a pesar de saberlo, aún así queremos alimentarnos del árbol del bien, el mal y la ciencia. Y entonces después nos preguntamos por qué suceden algunas cosas malas en nuestra vida. El cumplimiento de un pacto se basa en una decisión. En el voto del nazareo, según Números capítulo 6, estaba establecido de que la señal vigente que tenía el nazareo, de que realmente estaba separado para Dios, era que tenía su cabello largo. O sea, el cabello solamente era el cumplimiento, era la evidencia, era lo que decía: está separado para Dios. O sea, no vive de una manera normal, sino que ha sido consagrado desde muy pequeño para servir a Dios. Por eso realmente a Jesús le decían el nazareno, porque desde muy pequeño ya sus padres lo habían consagrado a que fuera solamente para Dios. Por eso cuando miro la historia de Sansón me doy cuenta que Dios, a un ángel, había aparecido a Manoa, que se llamaba su mamá, y le había dicho: este muchacho tiene un propósito, es la persona que voy a usar para que vaya y combata contra los filisteos. Ahora, preste usted atención. Dios le dijo: hay un pacto, es nazareo, no le corta su cabello. Pero luego vemos nuestras decisiones a través de Sansón, que lo que Dios le dijo que no hiciera fue lo que él hizo. Y yo quiero que usted entienda algo. Hay muchas veces en nuestra vida, hay muchas personas que caminan como si realmente Dios no mirara lo que hacemos. Hay gente que dice: yo sé que estoy mal, estoy fallando a Dios, pero nada más no me pasa, al contrario. Estoy mejor que nunca. Sin darnos cuenta que el lazo del cazador, la peste destructora, es esa que muchas veces nos deja que caminemos el tiempo que queramos caminar, hasta que nos demos cuenta, hermano, que estamos separados de esa cobertura. ¿Cómo puede ser posible que una simple decisión pueda quebrar un pacto sempiterno? ¿Cómo puede ser posible que la decisión que yo tome hoy no solamente me afecte a mí, sino que también afecte a mis hijos? ¿Cómo puede ser posible que la decisión que tomó Abraham hace 2000 años sea el resultado de la polémica que hay entre Israel y Palestina ahora mismo? O sea, usted y yo tenemos un llamado, hermano, si es velar por cumplir todo lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos conviene. Aleluya. En nosotros no está el coger de la palabra lo que nos parece y desecharlo todo, sino que realmente a nosotros lo que se nos llama es a militar a la palabra y a cumplirla. Amén. El salmista decía: lámpara es a mi pie, tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay un cumplimiento. Sansón sabía cuál era el cumplimiento, sabía su voto, conocía, pero había un anhelo en su corazón de recibir un poco más de lo que Dios había establecido que tuviera. Y ese muchas veces es el problema.
Cuando muchos de nosotros queremos tener mucho más de lo que Dios ha establecido que tengamos, muchas veces eso trae problemas. La palabra es cierto que dice no te conformes a este siglo, pero es para las cosas espirituales. Los padres de Sansón, sabiendo que le habían consagrado de pequeño, le decían: tantas hermanas, mujeres y hermosas hay en tu pueblo, te vienes a enamorar de una extranjera. Hasta que terminó revelándole cuál es la evidencia de su pacto. La fuerza no provenía de su cabello. El cabello y la evidencia que denotaba que realmente había un pacto, porque se da cuenta, ahí le cortan su cabello y después recibió la fuerza, ¿sí o no? Sí. O sea que la fuerza proviene de Dios. Es el cumplimiento de un pacto. Gloria a Dios. Todas esas cosas el salmista lo deja detallado. Dice: Él es toda la senda de Jehová, son misericordia y verdad, pero para los que guardan su pacto. Ahora, un pacto es un acuerdo o un tratado entre dos personas o dos entidades en donde se comprometen a cumplir lo estipulado. O sea que no se considera que haya un pacto cuando no hay cumplimiento, porque por lo general los pactos caminan con un cumplimiento. Es un acuerdo, es un trato entre dos personas o dos entidades donde se comprometen a cumplir lo estipulado. Ahora, cuando yo miro esta definición de lo que realmente es un pacto, me doy cuenta que es absurdo para nosotros demandar algo de Dios cuando nosotros no lo cumplimos. Se me fueron 5, me quedo con 3. Es absurdo para nosotros poder demandarle algo a Dios cuando nosotros no cumplimos. Siempre Jesús tenía una guerra entre los fariseos y él. ¿Por qué? Porque los fariseos hablaban de un pacto que ellos no cumplían. Jesús era bastante contundente con las personas que violan. ¿Sabe cómo Jesús le llamaba? Dígalo usted. Hipócrita. Jesús le decía: ustedes anhelan sentarse en las primeras sillas de la sinagoga, pero su boca son sepulcros. Palabra fuerte. Cuando los fariseos sentían aquella confrontación, automáticamente los llevaba a la reflexión y ellos entendían que estaban violando un pacto. Por eso cuando se presentan ante la mujer que había sido sorprendida de acto de adulterio, Jesús sabía que en esa mañana no era una mañana de muerte, que no era una mañana como quizás otras veces estas mujeres acostumbraban a acusarla, sino que realmente cuando esta mujer es sorprendida en este acto de adulterio, ellos le hablan del pacto, ellos le hablan de la ley de Moisés. Y Jesús le dijo: ok, la ley de Moisés dice eso, que ese es el pacto, pero que tiene la primera piedra aquí de ustedes no ha violado algo. Ay. Fíjese la seguridad que traía Jesús, porque a veces la gente cree, podemos engañar a los hombres, pero ¿quién se puede esconder de Dios? A veces vivimos un evangelio de apariencia y creemos que como engañamos a los hombres, así podemos engañar a Dios. Y esta es la vida, todo lo que usted permite en este momento. Todas las cosas malas que quizás en el año pasado hicimos, las consecuencias podemos verlas ahora. Es por eso que Dios nos hace un llamado siempre a intimar en su palabra, a buscar el cumplimiento de ese pacto. Yo le digo a Josué: medita en la palabra para que todo te salga bien, para que prosperes, tanto físico como espiritualmente. Amén. La palabra de Dios dice que la comunión íntima de Jehová no es para todo el mundo, es para los que le temen. Y dice que la comunión íntima de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En otras palabras, Dios no pacta con gente. Hay gente en este tiempo demandando cosas de Dios, sin embargo no han cumplido lo que han dicho el año pasado. Quizás hablo para personas que han sabido lo que es realmente decir: Señor, en esta semana te voy a regalar una semana de ayuno. Y pasa todo lo que pasa, sin embargo siempre hay un obstáculo. Y cuando dice: me voy a levantar temprano a orar, o el teléfono no suena,
O se va la corriente y los teléfonos se quedan descargados, no sé. ¿A cuánto no te digo eso? ¿Sabe qué es lo triste de violentar un pacto y no cumplirlo? Que con el tiempo vienen las consecuencias. Dios hizo un acuerdo con el hombre. Pastor, ¿qué acuerdo? Está en la palabra. Gloria que vive. Amén. El acuerdo de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. El acuerdo de que sería nuestro amparo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza en momentos de tribulaciones. El pacto de que Él se iría y no nos dejaría solos, sino que dejaría su Espíritu Santo con nosotros. El pacto de que ni aún las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Gloria a Dios. El pacto de que toco la puerta y si alguno abre, yo entro y ceno con Él. Amén. Ese es el pacto establecido en su palabra. Desde Génesis y Apocalipsis, Dios deja un pacto. Gloria a Dios. Y reduciendo Génesis y Apocalipsis, el pacto de Dios es sencillo. Quiero tener relación contigo. Amén. Quiero que me conozcas un poco más. Quiero que realmente entiendas de que no es propósito mío en el que hoy te encuentres en esta condición en la que te encuentras. Pero a veces decidimos estar en la condición en la que nos encontramos, hermano. Realmente no le puedo demandar nada a nadie cuando yo no cumplo. Porque en el Evangelio de Cristo, lo que yo siembro, Aleluya. eso es lo que cosecho, es lo que recojo. Amén. O sea que si toda mi vida yo llevo mi matrimonio con amargura, con golpes, con demandas, con mentiras, ¿puedo esperar en este año que mi esposa sea diferente? No, hermano. ¿Sabes qué le teme la gente en este tiempo? La gente en este tiempo le teme a algo sencillo que habla de pacto, compromiso. Amén. Gloria a Dios. Todo el mundo quiere estar involucrado, pero nadie quiere comprometerse. Porque que esté involucrado no está comprometido y puede hoy estar hasta que las cosas están bien, pero cuando la cosa se pone fea, me aparto. Pero los que hacen un pacto están comprometidos. Y saben que cuando ponemos la mano en el arado, Oh Dios. aunque las cosas se pongan difíciles, hay un pacto que hay que guardar. Por eso es que Dios hace un pacto en esta mañana Aleluya. y habla de fidelidad. Si en lo poco fuiste fiel, es un pacto. En lo mucho, Dios te va a mucho. Gracias, Jesús. Si yo preguntara en esta mañana, ¿qué esperas para ti en este año? ¿Me deja seguir? Amén. Si yo preguntara, ¿qué te esperara en este año? Pastor, espero tantas cosas. Tengo una lista de todas las cosas que estoy esperando. A su nombre. Me han profetizado tantas cosas. Está bien, ese es el pacto de Dios. Pero ahora, si yo te preguntara, conforme a la palabra, ¿cuántas cosas que estás cumpliendo? Déjame hacerme el que no lo vi. Es muy difícil para mí pretender que mi año inicie bien cuando miro mi pasado y me doy cuenta que hubieron cosas que debía haber hecho y no hice. Es muy difícil que mi año comience bien cuando me doy cuenta que hubieron cosas que pude haber evitado y aún así las prolongué. Cuando mi decisión fue estar en la condición de la que estoy. Dios es un Dios de oportunidades y en este año Dios te dice hay una nueva oportunidad. Ay, gracias. A pesar de que tu año pasado no fue muy bueno. Amén. Gracias, Señor. Dios nos regala una nueva oportunidad. Amén. De que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Amén. 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 Gracias a Dios. Pero hay algo que muchas veces muchos de nosotros no miramos. Y es que cuando Dios perdona, dice vete y no peques más. Aleluya. Aleluya. O sea, en otras palabras, no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Procura
para el cumplimiento de un nuevo pacto. Ahora, la razón por la que la gente evita un pacto es por la razón de que un pacto trae cumplimiento. Dios prometió a Abraham una tierra que fluye leche y miel. Amén. Y desde ese momento, ¿cuántas cosas no sucedieron? Los egipcios cautivaron, el faraón doblegó el trabajo, se enfrentaron a un mal rojo, resistieron a Mané, hasta que finalmente llegaron a la tierra prometida. Pero la pregunta es, ¿cuánta gente quedaron en el camino? La promesa estaba desde Génesis capítulo 15. Génesis 3 capítulo 15. Amén. Aún en la caída del hombre, Dios habló de una simiente. Dios habló de un nacimiento. Dios habló de un momento donde la serpiente, el diablo, nos hería en el calcañar, pero nosotros le pisaríamos la cabeza. Gracias a Dios. Ese es el pacto que Dios estableció con nosotros. Luego vemos el cumplimiento de esa palabra en la persona de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Y vemos realmente que el pecado nos separaba de Dios, pero el arrepentimiento, gracias al sacrificio de Cristo de Jesús en la cruz, nos trae otra vez la cercanía, eso que habíamos quebrado en el huerto del Edén. Ahora, casi finalizo. En Mateo capítulo 26, escuche esto. En Mateo capítulo 26, Jesús está anunciando su muerte en medio de una charla con sus discípulos. Cuando yo miro Mateo 26 y yo analizo el escenario, me doy cuenta que Jesús está anunciando su muerte. Jesús está anunciando que era momento de que realmente se cumpliera. Él los había enseñado, pero ya era hora de que ellos pusieran en práctica todo lo aprendido. Le había dado autoridad, lo había comisionado, pero era momento de que ellos salieran y pusieran por obra todo lo que habían aprendido. La palabra de Dios cobra vida realmente cuando caminamos en ella. Cuando nuestra intención solamente es adquirir el conocimiento lo vamos a tener. Pero jamás vamos a entender qué siente aquel que realmente está comprometido con el Eterno. En Mateo 26, presta atención. En Mateo 26, Jesús está anunciando su muerte y en medio de aquella charla salta Pedro. Y le dice Jesús, en el verso 35, aunque todos se escandalicen por ti, yo nunca me escandalizaré. Y aunque sea necesario morir contigo, yo moriré. Ese fue el pacto que hizo Pedro. Hasta que llegó la hora que prendieron a Jesús. ¿Sabe que cuántas personas pactaron contigo estar a campaña en la mano? Y en el momento de la angustia, lo buscaste y no lo encontraste. Es normal que los hombres establezcan pactos y luego lo quiebren, porque es la naturaleza pecaminosa. Mientras el escenario estaba bien y estaban cerca de Jesús y no había problema ninguno, Pedro le dijo, Señor, cuando vengan y te busquen, cuando todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y si fuera posible para mí morir por ti, yo voy a morir contigo. Pero voy al Evangelio y me doy cuenta que cuando Jesús lo prende, el primero que salió corriendo fue Pedro. Hoy te quiero llevar a la reflexión y te pregunto, ¿dónde quedaron todas aquellas palabras que un día prometí? Aquellas cosas que en un momento de alegría, en un momento de gozo, lanzaste en la palabra. Esa que quizás en un momento llegaste a la presencia de Dios y dijiste, Señor, para este año yo quiero ser mejor persona. Aleluya. Quiero ser mejor creyente. Y pasan los años. Y pasan los años. Y Dios nos da oportunidades. Sin embargo, seguimos tropezando con la oportunidad. Dios está quizás airado todo el tiempo con las decisiones del hombre, cuando en vez de entender o sobrellevar lo que Dios quiere hacer, van en contra de todo lo que Dios establece en su pacto. Qué fácil fue para Pedro en la buena decir, Señor, aquí voy a estar contigo. ¿Cuántos dijeron, Señor, heme aquí? Envíame a mí. Cuenta conmigo.
Y por alguna razón, hermano, las cosas se complicaron. Y empezaste a caminar por sendas que jamás en tu vida creíste que ibas a caminar. Padre. Y al igual que el hijo pródigo, te diste cuenta que no hay mejor lugar que estar cerca del Padre. Amén. Y te diste cuenta que con qué facilidad, hermano, se puede quebrar un pacto sempiterno. Y lo que un día salió con la iniciativa de parte de Dios de cobrar vida, se convierte en un estilo de muerte. Dios espera de nosotros acciones que realmente demuestren que hay compromiso. Yo miro el evangelio de hoy, en el que estamos viviendo, y miro el evangelio de aquellos tiempos, hace 2000 años atrás, y digo, Padre, ¿cuánto compromiso? Hoy se puede decir en el siglo XXI, para ti, para mí es un privilegio servir a Dios. Porque Dios es tan misericordioso. Aleluya. Perdone usted la palabra, no la malinterprete, pero realmente es la realidad y es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hay muchos que se han dado cuenta que el evangelio resuelve problemas. ¿Usted me va a dejar seguir? Amén. Demasiado agresivo. Amén, amén, amén. Hoy muchos se dieron cuenta que el evangelio resuelve problemas. Y dijeron, yo voy y voy a servir a Dios. Pero en el camino te das cuenta que Dios no es el fundamento. Por eso Dios dice, Jesús en una ocasión dijo, muchos en aquel día vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos. Ay, Padre. Y la respuesta va a ser, apartado de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Y en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, jamás parté contigo. Ay, Padre. Aleluya. Amén. Es triste para Dios decir, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los pactos cuando se violan, enseguida se nombran traición. Quizás algunos dirían, yo un día establecí un pacto con el hombre de mi vida o la mujer de mi vida. Hasta que un día tomé el teléfono sorpresivamente y vi un mensaje que me cambió la vida. Eso es traición. O quizás prometí ser fiel, amigo, y en el momento de la angustia, cuando lo busqué, no lo encontré. Desde ese día se quebraron los pactos. Si en esta mañana usted me dijera, ¿qué espera Dios de mí en este año? Que seas una generación de pactos. Que le des cumplimiento a todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Y entiendas, hermano, que separado de Dios nada podemos hacer. Amén, 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 amén. Tenemos necesidades. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no entró en este año de una manera que no quiso haber entrado? Todos en un momento experimentamos eso. Pero aún así hay que procurar ser fiel a lo que un día establecimos para Dios. El salmista dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. Ponte en pie esta mañana. Amén.